Madre mía, chavales, esto sí que es un salseo del bueno. Por fin se supo quién demonios impidió a Demet Özdemir entregar el premio. Ya estabais todos preguntando, ¿verdad? Yo también andaba con la mosca detrás de la oreja. A ver, para ser honestos, cuando pasó, todos nos quedamos en plan, ¿qué ha pasado aquí? Demet tan guapa, tan profesional, y de repente zas. No puede entregar el premio. Y el silencio, chicos, el silencio fue sepulcral. Se notaba la tensión en el aire, ¿eh? Como cuando te pillan con las manos en la masa. Muchos empezaron a especular, claro. Que si problemas con la organización, que si un lío de última hora, que si quizás se había enfadado por algo, vamos, que se inventaron de todo. Pero yo sospechaba que había algo más turbio. Algo más personal. Y parece que los rumores tenían su puntito de verdad. Resulta que la persona que impidió que Demet subiera al escenario, o que le quitaron el micrófono, o lo que fuera que pasó, es alguien que conocemos. Alguien que hasta hace poco estaba muy unido a ella. Sí, hablo de su ex, Yihit. Toma ya. ¿Quién lo diría, El pobre Yihit, que parece que no ha superado la ruptura. O quizás tenía algo que decir. Algo que, según él, era más importante que un premio. Vaya drama, Me imagino la escena, las prisas, los empujones silenciosos, las miradas asesinas. Esto es mejor que cualquier telenovela turca. Lo que yo creo que está pasando es que Yihit no quiere ver a Demet triunfar sin él. O quizás piensa que ella le debe algo. No sé, pero meterse en un evento así para impedir que su ex haga su trabajo, eso ya es otro nivel de intensidad. Yo creo que todavía está enganchado, no os voy a engañar. Y quizás la organización, por evitar un escándalo mayor, decidió ceder. Sacrificaron a Demet en el altar de la paz. Imaginaros la cara de Demet. Seguramente estaba frustrada, pero como profesional que es, intentó mantener la compostura. Aunque yo apostaría 1000 euros a que por dentro estaba echando chispas. Y con razón. ¿A quién se le ocurre hacer algo así? Un día para celebrar y resulta que te amargan el momento por una historia personal. Esto deja a Yihit bastante mal parado, la verdad. Demostrando que quizás no es tan caballero como se pensaba. O que su ego está por las nubes. Porque vamos, si de verdad te importa a alguien, por mucho que te hayas peleado, no le haces esto. Es humillarla delante de todo el mundo. Ahora la pregunta del millón, chicos, ¿creen que esto es el último capítulo de su drama o que Yihit va a seguir intentando sabotearle la vida a Demet? ¿Vosotros qué pensáis, deberían haber dejado que Demet hablara y que Yihit se quedara con su rabia?